súper bien. Como dijo Sebastián, yo soy Valentina Olivares, soy Community Manager de Proyectos Industriales Johnson y hoy nos reunimos para exponer nuestro octavo webinar anual de post cosecha de cerezas. En esta versión, la temática será sobre desafíos en post cosecha de cerezas y su impacto en el negocio, en que nuestro gerente general Sebastián Johnson, junto a la jefa de investigación y desarrollo Valentina Becelli, expondrán distintos puntos durante la presentación, que irán desde una mirada científica, con respaldo en diversos estudios que se han realizado, que hemos realizado como empresa en años anteriores, y una perspectiva económica con recomendaciones en cuanto a la gestión de la humedad para obtener rentabilidad. Saludamos también a quienes nos están mirando desde Perú, Argentina, Estados Unidos y España. A medida que la reunión avance, pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de este seminario, las cuales serán respondidas al final de ambas presentaciones. Además, les recordamos que este seminario está siendo grabado y que será publicado en nuestra página web www.pij.cl a través de nuestro canal de YouTube. A continuación, les dejo con ustedes a la jefa de investigación y desarrollo, Valentina Becelli, con su presentación sobre desafíos en la poscosecha de cerezas, estudios y control de factores críticos. Adelante, Valentina. Gracias. Aprovecho primero de saludar a todas las personas que nos están escuchando, que están interesados en la información que queremos compartir con ustedes. Eh, por favor, vale, confírmame que se está viendo. Vemos tu pantalla, vale. Perfecto. Perfecto. Eh, quiero comenzar contando un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a abordar temas que están relacionados con la cosecha de la cereza, los factores críticos que están involucrados en el deterioro de esta fruta durante el proceso de cosecha. Van a ver harto gráfico, la mayoría, bueno, en realidad toda la información que les voy a compartir acá nace de ensayos que ha desarrollado nuestro departamento de investigación y desarrollo. Por lo tanto, toda esta es información que de alguna forma es novedosa, son cosas que llevamos varias temporadas tratando de investigar para poder aportar de alguna manera a mejorar la condición de nuestra fruta al momento de su llegada al destino de exportación. Eh, Vamos a partir hablando de cuáles son las principales causas perdón, las principales causas del deterioro de la fruta durante la post cosecha. Y aquí esta es como una seguidilla de factores que inciden en ciertos procesos y cómo estos procesos finalmente terminan deteriorando la fruta. Hablamos de que hay muchas variables involucradas en el deterioro de la condición de la fruta durante la post cosecha, entre las cuales las más relevantes y sobre las que más vamos a hablar en esta presentación están la temperatura del aire, la temperatura de pulpa de la cereza, el tiempo de exposición de la fruta a las condiciones ambientales y la humedad relativa. Hay más factores involucrados como la incidencia de patógenos, la condición nutricional del fruto que viene del huerto, la variedad, etcétera. Pero vamos a abordar principalmente estas como variables. Estas variables, que pueden ser, por ejemplo, temperaturas altas o bajas, humedades relativas altas o bajas, tiempos de exposición, estas variables afectan procesos que ocurren y que están relacionados con la fruta. Estos procesos son, por ejemplo, la deshidratación de la fruta, también la tasa metabólica de los frutos. Y hay otros procesos como, por ejemplo, procesos que están relacionados con daños mecánicos, producto de manipulaciones inapropiadas. Eh, y aquí básicamente nosotros vamos a abordar la deshidratación y cómo afecta el metabolismo sobre el deterioro de la fruta. Y estos procesos finalmente van a concluir en el deterioro, lo que nosotros ya conocemos como deterioro de la fruta. No me avanza. Eh, Particularmente con respecto a la deshidratación, quiero mostrar aquí
cómo se ve afectada la fruta producto de la deshidratación. Conocemos la deshidratación como un proceso que ocurre a la fruta y la verdad es que es un proceso que es como invisible mientras estamos manipulando la fruta, mientras vemos la fruta, está ocurriendo pero no lo estamos viendo. Se ve cuando la fruta llega a destino y de qué manera se ve, se evidencia como una pérdida de peso en los frutos, es decir, son menos kilos exportables, nosotros cosechamos una cierta cantidad de kilos y a destino llegan menos porque hubo pérdida de agua producto de la deshidratación. Se ve afectado también el pedicelo, ocurre pardeamiento del pedicelo, por lo tanto, en lugar de llegar pedicelos completamente verdes a destino, llegan pedicelos pardeados, y también se ve afectada la firmeza de los frutos. Esto es relevante porque son características básicas que exige el consumidor y por lo tanto son características de los frutos que hay que cuidar. Lo primero que quiero partir explicando es que cuando hablamos de deshidratación hay un concepto fundamental que es el déficit de presión de vapor o el DPV. Este es un concepto que debemos manejar cuando estamos abordando la deshidratación y voy a intentar explicarlo de forma más o menos rápida para poder entregarle la mayor cantidad de información posible en el tiempo que tengo. Pero el DPV es un indicador directo de la deshidratación que va a sufrir la fruta y está dado por condiciones ambientales, que son la temperatura y la humedad relativa. En este caso les voy a explicar cómo podemos determinar cuál es el DPV que existe y luego vamos a ir viendo de qué manera afecta o cómo se ve este relacionado con la deshidratación de la fruta. Imaginemos que tenemos unas cerezas que están a 25 grados, que fueron cosechadas con 25 grados y el interior de la cereza tiene una humedad relativa de 100%. Esto es una constante, estamos hablando de que tiene agua en su interior y por lo tanto hablamos de un 100% de humedad relativa. Y esta cereza se encuentra en un ambiente. Perdón. Con esas condiciones de temperatura y de humedad relativa, nosotros podemos calcular una presión de vapor. Al interior de esta cereza hay una presión de vapor. Y esta se calcula mediante una tabla psicométrica. No voy a profundizar en eso. También existen aplicaciones para el celular, en las cuales uno ingresa el valor de temperatura y humedad y nos entrega directamente la presión de vapor. Con esas condiciones que tiene la cereza, tiene una presión de vapor de 3,1 kilopascales. Esa cereza, imaginémonos que está en un ambiente de campo, como lo que ocurre en la cosecha, y este ambiente tiene 30 grados, una temperatura ambiental de 30 grados y hay un 40% de humedad relativa. Con esas condiciones, el ambiente tiene una presión de vapor de 1,6 kilopascales. El agua va a fluir desde donde hay una mayor presión de vapor hacia donde hay una menor presión de vapor. Por lo tanto, en este caso, el agua va a salir de la cereza que tiene una mayor presión de vapor y va a ir hacia el ambiente que tiene una menor presión de vapor. Acá calculamos la diferencia, una resta, y nos da una diferencia de presión de vapor de 1,5 kilopascales. Esto nos indica que, como les decía, el agua va a estar saliendo de la cereza y yendo hacia el ambiente. Imaginemos que de alguna manera nosotros conseguimos cambiar las condiciones ambientales. Aumentamos la humedad relativa a un 90% y con esto también la temperatura ambiental disminuye a 25 grados Celsius. Con esas condiciones, el ambiente tiene una presión de vapor de 2,8 kilopascales. Cuando hacemos la resta entre la cereza y ese ambiente, nos encontramos con una diferencia de presión de vapor de 0,3 kilopascales. Esta diferencia entre lo que ocurre con un ambiente y con otro va a determinar dónde va a haber mayor o menor deshidratación. Aquí nos encontramos con un DPV de 1,5 kilopascales, ocurrirá deshidratación de la fruta y ocurrirá en gran magnitud. Y en esta otra circunstancia, en este otro ambiente, que es el que hablábamos que tenía una alta humedad relativa y una menor temperatura, el DPV es 0,3, es prácticamente cero, por lo tanto aquí va a existir una mínima deshidratación. Este es el concepto que tenemos que tener porque de aquí en adelante el resto de la presentación voy a mencionar montones de veces y voy a mostrar muchísimos gráficos que contengan, que hablen del DPV y es importante que lo tengamos presente. Entonces, un DPV alto implica que habrá deshidratación. Un DPV bajo, cercano a cero, indicará que hay una mínima deshidratación. El objetivo que nosotros tenemos que buscar durante el manejo de la post cosecha, a lo largo de toda la post cosecha es un proceso que tiene varias etapas. A lo largo de todo este proceso nosotros debemos buscar conseguir un DPV que se encuentre entre 0 y 0,5 kilopascales.
Bajo esas condiciones vamos a estar exponiendo la fruta a una mínima deshidratación. Recién yo les decía cómo saber cuándo hay y cuándo no hay deshidratación producto del TPB. En este gráfico les muestro cuánta deshidratación hay producto de un determinado DPB. Y esta es una gráfica que ha salido de ensayos que hemos hecho a lo largo de todas las temporadas donde hemos estado investigando la post cosecha y la cereza. Cada uno de estos puntos proviene de un ensayo distinto, en los cuales hemos ido relacionando el DPB, que hemos ido midiendo en todos los ensayos, con la pérdida de peso experimentada por la fruta sometida a las distintas condiciones. Y aquí lo que podemos ver es cómo evoluciona o cómo se va incrementando la pérdida de peso, que la unidad de medida es un porcentaje por hora de exposición, en la medida en que aumenta el DPB. Cuando nos encontramos, como les decía en la diapo anterior, con un DPB de entre 0 y 0,5, que sería este grupo de puntos que están acá en la esquina de abajo, vemos claramente que estamos exponiendo la fruta a una pérdida de peso por deshidratación mínima, entre 0 y 0,05. En realidad estamos hablando de prácticamente 0% de deshidratación. Y en la medida en que este DPB va subiendo, y esto significa, esto ocurre cuando va aumentando la temperatura del ambiente y va disminuyendo la humedad relativa, nos vamos enfrentando a pérdidas de peso cada vez mayores, hasta el punto de que cuando hay un DPB de 4 kilopascales, la pérdida de peso que está experimentando la cereza va a ser de 0,5% por hora. Si pasan 2 horas va a estar perdiendo un 1% de su peso bajo estas condiciones. Y eso es lo que hay que cuidar, es lo fundamental que hay que cuidar cuando estamos hablando de deshidratación de la fruta. Teniendo esto en mente, vamos a seguir a ver cómo se refleja esta pérdida de peso de la que estábamos hablando sobre los pedicelos, porque veíamos anteriormente que la deshidratación se evidenciaba como pérdida de peso, se evidenciaba también en el pedicelo y se evidenciaba también en la firmeza. Aquí vemos de qué manera está relacionada esta pérdida de peso con la condición del pedicelo al momento de su arribo a destino. Y aquí esto evidencia, el gráfico de la izquierda muestra lo que ocurre con el porcentaje de pedicelos sanos, cómo va disminuyendo el porcentaje de pedicelos sanos en la medida en que aumenta la pérdida de peso. Y a la derecha nos encontramos con lo que ocurre con los pedicelos completamente pardeados, deteriorados, pardeados, en la medida en que aumenta la pérdida de peso y ocurre todo lo contrario. A medida que hay mayor pérdida de peso, también nos enfrentamos a un mayor porcentaje de pedicelos con daño severo, completamente pardeados. Entonces, cuando la pérdida de peso supera el 3%, ya estamos enfrentándonos a porcentajes mínimos de pedicelos sanos en destinos y un alto porcentaje muy cercano al 90% de pedicelos completamente pardeados. Y aquí vemos lo que ocurre con la firmeza y la deshidratación. Esta es información reciente que nació de la temporada recién pasada. Aquí hicimos un ensayo, evaluamos 3 variedades distintas y lo que quisimos ver era cómo iba perdiéndose la firmeza en la medida en que aumentaba la pérdida de peso por deshidratación. Fruta fue expuesta a condiciones deshidratantes y distintas muestras se fueron sacando cada cierto tiempo para determinar cada uno de estos puntos. Y si bien aquí hay hartas diferencias entre variedades, lo importante aquí, lo relevante es ver que efectivamente se evidencia una disminución de firmeza en la medida en que aumenta el peso perdido, es decir, en la medida en que aumenta la deshidratación. Y esto confirma entonces que la firmeza es uno de los factores involucrados, de las variables que se ven afectadas cuando hablamos de deshidratación durante la post cosecha. Dentro del deterioro, lo veíamos en la primera diapo que les mostré, de los factores críticos que causan el deterioro de la fruta, no solo está la deshidratación, sino también el metabolismo. Y el metabolismo, dentro del metabolismo nos encontramos con la tasa de producción de etileno, que incrementa la senescencia, pero también nos encontramos con la tasa respiratoria de los frutos. Sabemos que los frutos respiran, de hecho ese es el motivo principal por el cual utilizamos la cadena de frío, porque necesitamos bajar rápidamente la temperatura de la fruta para llevar al mínimo la tasa metabólica y de esta manera evitar que el fruto se esté deteriorando a sí mismo. Y aquí les quiero mostrar un ensayo que hicimos con la unidad de post cosecha de INEA,
eh, donde lo que hicimos fue quisimos determinar cuál era la tasa de producción de CO2 a diferentes temperaturas. Es conocida la tasa respiratoria de cereza siempre a temperaturas bajas y es donde más se estudia, cuando está a 0 a 5 grados, a temperaturas de almacenaje, pero pocas veces se estudia lo que ocurre a temperaturas de campo. Y, y lo que nos mostró este estudio lo hemos hecho 2 temporadas seguidas y en 3 variedades distintas, lo que nos mostró acá es algo sumamente interesante y una herramienta concreta que nos va a ser de mucha ayuda para poder controlar de mejor manera el metabolismo cuando estamos con temperaturas aún de campo, es decir, en las etapas previas de la post cosecha, previas a que la fruta sea hidroenfriada. La fruta se expone a temperaturas altas, de 20, 25, 30 y a veces incluso más grados Celsius. Y por lo tanto, con este estudio que hicimos pudimos determinar que a los 20 grados Celsius ocurre un cambio severo en la pendiente de la tasa respiratoria. ¿Y qué nos indica? Que cuando estamos con temperaturas de campo, como les decía, previo al enfriamiento de la fruta, debemos procurar que la fruta esté siempre lo más cercano a 20 grados Celsius. Cuando la fruta supera esta temperatura por cada grado que supere de temperatura los 20 grados, vamos a estar incrementando la tasa respiratoria, que eso en el momento no lo vemos, pero va a significar una fruta muchísimo más deteriorada en el momento de que llegue a destino. Entonces, para cuidar esto, todos los manejos que nosotros debemos efectuar en campo, en las etapas previas al hidrocooler, deben ir enfocados no solo en cuidar la fruta de la deshidratación, sino también cuidar la temperatura de pulpa de la fruta para evitar que ésta supere los 20 grados. Esto también, y lo comento solo de paso, porque sé que algunos de los asistentes también trabajan con arándanos y con uva de mesa. Esto lo hemos hecho también con estas dos especies, con arándano y con uva de mesa. Eh, y en ambos casos vemos cómo se va incrementando la tasa respiratoria en la medida en que aumenta la temperatura, pero también confirma un poco lo que ocurre a los 20 grados, que a los 20 grados se produce un quiebre y después de los 20 grados la tasa respiratoria se incrementa de forma significativa. Hay un ensayo que hicimos que lo hicimos bien al principio cuando comenzamos a estudiar la cereza, que fue minimizar el tiempo. Lo que queríamos era ver de qué manera cuál era el potencial que tenía la cereza, de qué manera podía llegar a su destino de exportación si es que el tiempo de post cosecha era minimizado, se llevaba a un mínimo. Entonces, lo que hicimos fue hacer el proceso completo de la post cosecha, desde que es retirada del árbol hasta el momento del embalaje, se hizo en 1 hora. Y solamente se consideró una simulación de un viaje a destino de 30 días para determinar en qué condición podía eventualmente llegar la cereza si es que se cuidaba al máximo los tiempos en las etapas previas de la post cosecha. Y esto es lo que observamos. Dependiendo de la variedad, por supuesto, hay diferencias. También esta fruta se cosechó temprano en la mañana y hubo otra fruta que se cosechó al mediodía para identificar diferencias. Pero lo fundamental aquí es que la pérdida de peso total, desde que salió del árbol hasta que llegó a destino, no fue más de 0,2%. Es decir, si las cosas se hacen bien, si se minimizan los tiempos o si de alguna manera se logran modificar las condiciones ambientales para que, a pesar de que los tiempos sean mayores, la exposición a deshidratación de la fruta sea mínima, podemos perder un mínimo de peso. ¿Y cómo se ve esto reflejado en los pedicelos? Hicimos una selección al momento de apertura de las cajas tras 30 días de almacenaje y usamos esta clasificación, hicimos 3 categorías de clasificación de la condición del pedicelo: pedicelos sanos, pedicelos con deshidratación moderada y pedicelos con deshidratación severa, que eran pedicelos completamente perdeados. Y este fue el resultado. Vemos que en general hay un alto porcentaje, un porcentaje mayoritario de pedicelos completamente sanos. Vemos que hay diferencias según variedad. Esto no necesariamente se debe a la variedad, sino que pudo ser por las condiciones nutricionales que venían desde la cereza del huerto, con la madurez de cosecha. Pero en general vemos que cuando son modificadas, son manejados bien los tiempos, podemos exponernos a una mínima deshidratación y una óptima condición de pedicelos. Y eso es lo que queríamos
tener claro, saber que se puede llegar a destino con una óptima condición de prediseño. El tema es ahora ver cómo trabajarlo, cómo trabajar el proceso de post cosecha para conseguirlo. Y un poco de todas estas vueltas que nos hemos ido dando, nace el concepto de cadena de humedad. Es un concepto creado por Sebastián Johnson, que trata de hacer un poco el símil con la cadena de frío. La cadena de frío es algo que todos tenemos súper claro que hay que cuidar en la producción de fruta, en cualquier alimento en realidad. Y, y la cadena de humedad en este caso está enfocada en la post cosecha de frutos frescos y que consiste en identificar todas las etapas que componen la post cosecha a las cuales la cereza está expuesta a deshidratación, a deterioro, algún tipo de deterioro en realidad de su condición. Y junto con ello, identificar cuáles son las dificultades que existen y proponer soluciones, de manera de cuidar la deshidratación de la cereza, minimizarla a lo largo de todo el proceso para que llegue a destino en la mejor condición posible. Y de esta manera en cereza hemos identificado, según cómo ocurre la post cosecha acá en Chile al menos, hemos podido identificar que existen 6 etapas de la post cosecha donde ocurre deshidratación. Primero está la cosecha misma, mientras los cosecheros sacan la fruta del árbol y se va almacenando al interior de contenedores mientras está todavía en el campo. Luego viene una segunda etapa en este proceso, que es el almacenaje de la fruta en campo, los acopios en campo, porque la fruta ya cosechada se almacena en algún sector del campo a la espera de que llegue luego el transporte que la llevará a la central de embalaje, a la planta de proceso. Que este viaje, este transporte terrestre sería la tercera etapa, el viaje en camiones. Luego está la cuarta etapa, que es la recepción en la planta de proceso, que este es un punto que habitualmente se considera un punto de paso, es decir, la fruta llega a la recepción y ingresa, ese es el concepto que tenemos en mente, pero en la práctica no es lo que ocurre. En la práctica ocurre que la fruta se somete a veces muy largas esperas en esta zona, producto de acochamiento, porque llega mucha fruta a la misma hora, porque el hidrocuro no es capaz de procesar tanta fruta. Por lo tanto, finalmente en esta zona de recepción de las plantas de proceso ocurren esperas de fruta. Y eso lo transforma en un lugar, en una etapa de la cual hay que preocuparse con respecto a la deshidratación. Después viene la cámara de materia prima, las cámaras de espera-proceso, donde la fruta espera su turno de ingresar a la línea de proceso para ser empalada. Y finalmente el transporte marítimo, que finalmente es la etapa más larga y sin embargo es la etapa donde menos deshidratación ocurre. Vamos a ir ahora, perdón, viendo una por una estas etapas y mediante mostrarles los ensayos que hemos hecho y los resultados, vamos a ir viendo cuáles son los factores críticos, cómo se pueden manejar y cuáles son las recomendaciones, en función de los resultados que hemos tenido, cuáles son las recomendaciones que nosotros daríamos para cuidar la cadena de humedad a lo largo de todo este proceso. Vamos a comenzar por la cosecha. Eh, la hora de cosecha es un tema muy relevante que hace algunos años atrás no lo era, sin embargo ahora está adquiriendo cada vez más importancia. Tener claro cuál es la hora ideal de cosecha es fundamental porque dependiendo de la hora del día va a haber mejores o peores condiciones para la cereza, que en términos de temperatura y de humedad. Y aquí yo quiero hablarles desde la perspectiva, y por eso está este dibujo, desde la perspectiva de la cereza. Yo quiero hacer una cereza que les cuento a ustedes lo que la cereza necesita. Normalmente para definir la hora de cosecha pensamos como persona, a qué hora va a llegar o no la gente, a qué hora está dispuesta la gente a cosechar, a veces muy tarde o muy temprano falta luz. Pero aquí yo quisiera decirles lo que la cereza necesita y en función de eso determinar, con esta herramienta, determinar cuál sería la hora que podemos implementar en el campo. Acá hicimos un seguimiento de las condiciones ambientales en un campo. Pusimos sensores de temperatura de ambiente, de humedad relativa y de la temperatura de pulpa de la cereza que estaba en la planta. Esto fue en época de cosecha. Y con esta información logramos identificar el déficit de presión de vapor, el DPV, a lo largo del día, comenzando a las 6 de la mañana y finalizando a las 5 de la mañana. En el fondo, dimos la vuelta a todo el día y con esto pudimos identificar cómo va evolucionando el DPB y aquí esto es un recordatorio del primer gráfico que les mostré
para que no olvidemos cómo se ve afectada la deshidratación o cómo se ve reflejado la deshidratación de la fruta, distintos niveles de DPB. No olvidemos que altos DPB significan alta deshidratación. Entonces, al identificar cómo evolucionaba el DPB a lo largo del día, podemos fácilmente identificar cuáles son los horarios óptimos para la cosecha. Y aquí podríamos decir que si nos fijamos como un límite máximo de cosecha, un DPB de 2 kilopascales, estaríamos cosechando desde las 6:30, considerando como un horario realista, 6:30 hasta las 12:30 del día. Y no deberíamos pasar de las 12:30 del día porque después de eso el déficit de presión de vapor continúa incrementándose hasta llegar a 3 kilopascales, que es un valor muy alto. Y luego comienza el descenso, entonces ¿cuándo podríamos volver a cosechar si quisiéramos seguir cosechando más tarde? Recién podríamos comenzar a las 8 de la tarde. Recién a las 8 volvemos a tener 2 kilopascales de DPB y por lo tanto a partir de ahí vuelve a ser un ambiente menos nocivo para la cereza. Y ahí se puede seguir cosechando hasta el día siguiente. Lo realista o no realista va a depender del productor. Aquí yo les muestro lo que la cereza quisiera, ¿no? Y nos encontramos también con una etapa crítica, un periodo crítico que ocurre entre la 1:30 y las 7 de la tarde, que es cuando nos encontramos con DPB mayores a 2,5 kilopascales. Y es en este horario donde jamás se debiera estar cosechando la cereza, porque estaríamos sometiendo la cereza a un alto nivel de deshidratación y por las temperaturas también a un alto nivel de deterioro producto de la tasa respiratoria. Como parte de este estudio que hicimos, también hicimos una cosecha llevada a cabo en horas nocturnas, durante la noche, a las 10 de la noche aproximadamente, hicimos una cosecha, lo que sería por DPB equivalente a haber cosechado como a las 8, 8:30 de la mañana. Y cosechamos, esa fruta fue sometida a un proceso de cosecha convencional, llegó a la planta, fue hidroxiada, después fue embalada y se guardó por 30 días en frío. Y después de 30 días evaluamos la condición de los pedicelos y esto es lo que nos encontramos. Casi un 70% de pedicelos completamente verdes y 0% de pedicelos con deshidratación severa, más un 23% de deshidratación moderada de pedicelos. Una muy buena condición de pedicelos eh, y eso sabemos porque la fruta se vio enfrentada a condiciones de DPB mucho menos dañinas para la fruta. Si comparamos esto con los pedicelos que se observan tras una cosecha convencional, es decir, una cosecha diurna, vemos que efectivamente se observó un valor, un porcentaje mucho más alto de pedicelos verdes. En una cosecha convencional encontramos 43% de pedicelos verdes, 35% de deshidratación moderada y un 11% de deshidratación severa de pedicelos. Y esto también es interesante porque podemos encontrar similitudes o diferencias. Esto es lo que ocurre con los pedicelos cuando la cosecha es diurna, pero la fruta ha sido almacenada en acopios con sistemas de humidificación. Y aquí nos encontramos con una distribución de pedicelos muy similar al observado en la cosecha nocturna y una mucho mejor condición de pedicelos que al comparar con una cosecha convencional en horarios del día. Con el acopio humidificado, independiente de que la cosecha haya sido en horas del día, nos encontramos con 0% prácticamente de deshidratación severa de pedicelos y más de un 60% de pedicelos completamente sanos. Y ahora vamos a salir un poco de la deshidratación porque siguiendo en la cosecha, seguimos en la primera etapa de la post cosecha, quisiera hablar un poco del pitting. Hicimos esta última temporada un ensayo donde quisimos evaluar qué porcentaje del pitting se debía a una cosecha poco delicada. Sabemos que el pitting ocurre por presiones, por golpes, y hay parte del pitting que ocurre en la cosecha y otra parte del pitting que ocurre también en las líneas de proceso. Entonces aquí hicimos un ensayo donde la fruta no fue sometida a línea de proceso y solo comparamos dos tipos distintos de cosecha, una cosecha convencional con un cosechero que estaba haciendo cosecha, un cosechero de pago. Y lo comparamos con fruta cosechada por nosotros de forma muy delicada, depositando la fruta sin golpes en las cajas cosecheras.
Y luego de hacer esto, la fruta fue hidroenfriada, fue embalada sin someterse a la línea del proceso, como les decía, y se evaluó la incidencia de pitting tras 30 días de almacenaje en frío. Y bueno, estos sí son dos variedades distintas, pero en ambos casos nos encontramos con un mayor porcentaje de frutos que tenían incidencia de pitting. La cosecha delicada generó un porcentaje menor de pitting, entre un 4 y un 5% menos de frutos con pitting, que es un valor relevante. Y aquí no solo, esto no solo es importante para saber que la cosecha sí incide sobre el pitting o el tipo de cosecha, sino que además es importante porque no siempre podemos supervisar de forma correcta a los cosecheros. Y esto denota la importancia que tiene el supervisor en la labor de cosecha, porque un supervisor que tiene 20 cosecheros bajo su cargo no va a ser capaz de fijarse en cómo está cosechando cada uno de ellos. Si reducimos la cantidad de cosecheros bajo el cargo de ese supervisor va a poder hacerse cargo efectivamente de una adecuada cosecha, va a poder estar supervisando, como lo dice su labor, de forma adecuada a la cosecha y por lo tanto vamos a permitir que la fruta se exponga a menores niveles de pitting. Y esto es algo a considerar también dentro del deterioro de la cereza durante la post cosecha. Este sería un deterioro mecánico, pero sigue siendo un deterioro. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando la cereza se almacena en los bins? Una vez que es cosechada, es almacenada al interior de bins y hay distintas formas de proteger a la fruta cuando está al interior de los bins. Todavía no ha sido trasladada a los centros de acopio. Y vimos en algunos campos que protegen, en la mayoría de los lugares protegen con esponjas mojadas, pero en otros lugares protegen con carpas reflectantes y en algunos lados vimos que usaban ambas cosas. También hemos visto otros sistemas para cubrir los bins, pero nos quedamos con estos tres, una esponja mojada, una carpa reflectante y la combinación de ambos materiales, esponja mojada y encima de ella una carpa reflectante. Y estudiamos lo que pasaba con la cereza al interior de los bins. Y esto es lo que encontramos, que bajo carpa térmica, perdón, aquí las columnas que muestra el gráfico corresponden a la pérdida de peso, que es lo que se ve en el eje de la izquierda. Los puntitos que están acá arriba corresponden a la temperatura de pulpa de la fruta almacenada al interior de los bins y corresponden al eje que está a la derecha. Y aquí, de forma numérica, se estableció el DPB que había al interior de cada uno de los bins, de cada tratamiento. Entonces vemos que la carpa térmica tuvo prácticamente el doble de pérdida de peso, la fruta almacenada al interior. Tuvo prácticamente el doble de pérdida de peso que la fruta que estaba bajo esponja y carpa térmica y de la fruta que estaba bajo solo esponja. También vemos que la temperatura de pulpa bajo esponja con o sin carpa térmica fue muy similar, en torno a los 22 grados Celsius, mientras que con carpa térmica la temperatura fue mayor a 25 grados. Y por último el DPB, bajo carpa térmica fue de 1,6 kilopascales, mientras que con esponja, ya sea con o sin carpa térmica encima, fue de 1,2 kilopascales. Esto confirma que es la esponja el material que realmente protege la fruta. Ahora, es importante fijarse que esa esponja esté correctamente mojada, que tenga suficiente agua para que esa agua dure, la protección que da el agua que está en la esponja dure por un tiempo prudente, porque si es muy poquita agua, esta protección va a durar 5 o 10 minutos y no más. Y lo que genera finalmente la esponja, independiente de si lleva o no lleva algo encima, es un menor DPB, una menor temperatura de pulpa y una menor pérdida de peso. La recomendación entonces es usar esponja mojada, no importa si se usa sola o se usa con algo más. Ahora pasamos a la segunda etapa de la post cosecha, que es el centro de acopio. Y aquí les quiero mostrar lo que ocurre con la fruta durante su estadía, su espera en los centros de acopio. Hicimos un ensayo que consistió en evaluar dos horarios de cosecha de fruta, a las 8:30 de la mañana y a las 12:30, que en adelante voy a hablar de AM como la fruta que fue cosechada a las 8 y PM aquella que fue cosechada al mediodía. Se probó esto en cuatro variedades distintas: Santina, Lapins, Bing y Sweetheart. Se hicieron dos tratamientos relacionados con el uso de humidificación. Se estableció un acopio, un centro de acopio convencional sin sistema de humidificación
y al lado un centro de acopio con sistema de humidificación implementado. Y en ambos casos se dejó la fruta por 4 horas expuesta a las condiciones. Ahí se dio seguimiento a temperatura, humedad relativa, temperatura de pulpa y al peso de las muestras. Y esto es lo que encontramos cuando comparamos la pérdida de peso de la fruta. Cuando hubo humidificación, independiente de la hora de cosecha, AM o PM, la pérdida de peso de la fruta fue mínima, prácticamente cero. Cuando se almacenó en un centro de acopio sin humidificación, que son estas barras de la derecha, vemos que la deshidratación es muy alta, que cuando la fruta se cosechó a las 8:30 de la mañana, es decir, la exposición fue de 8:30 hasta las 12:30, la deshidratación fue de 0,26% por hora, la pérdida de peso. Y cuando se cosechó al mediodía, la exposición de la fruta en horas de la tarde, desde las 12 hasta las 4, fue de 0,36% por hora, la pérdida de peso. Entonces vemos que hay un efecto de la humidificación independiente del horario de cosecha, un efecto significativo, en el cual la deshidratación se reduce a un mínimo. Y además vemos que hay una diferencia, cuando no existe sistema de humidificación, una diferencia en la deshidratación según la hora de cosecha. Y esto nos recuerda la importancia de la hora de cosecha sobre la deshidratación de la fruta. Estas gráficas muestran el seguimiento que le dimos a las condiciones ambientales. Está la temperatura, la humedad relativa y el DPB. La temperatura del aire en un centro de acopio sin humidificación se fue incrementando conforme pasaban las horas hasta llegar a superar los 30 grados. Mientras que en un centro de acopio humidificado la temperatura se mantuvo fija, siempre por debajo de los 20 grados Celsius. Y aquí recordemos la importancia de la temperatura cuando hablamos de la tasa metabólica. La humedad relativa en condiciones de acopio sin humidificación fue disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a 30%, y con humidificación se logró mantener una humedad relativa de entre 90 y 100%. Y por último el DPB, que es el indicador directo de la deshidratación de la fruta, sin humidificación se fue incrementando a lo largo del día hasta alcanzar casi 3,5 kilopascales, y este es un número muy alto, y lo veíamos en el gráfico que relacionaba pérdida de peso con DPB. Y cuando la fruta estuvo en un acopio con humidificación, estuvo permanentemente expuesta a niveles de DPB entre 0 y 0,5 kilopascales, que eran aquellos valores que generaban una deshidratación muy cercana a cero. Se evaluó también el pedicelo, la condición del pedicelo de esta fruta después de enfriarla, embalarla, almacenarla en frío por 30 días, y nos encontramos con esto. Esto lo que muestra, las barras verdes corresponden al porcentaje de pedicelo sano, las barras verde claro corresponden al porcentaje de fruta con deshidratación moderada, y las de color marrón corresponden a la deshidratación, el porcentaje de fruta con deshidratación severa de pedicelo. Y lo que observamos aquí es que la cosecha del mediodía generó un altísimo porcentaje de deshidratación severa de pedicelo, sobre todo o particularmente cuando estuvo la fruta en acopios sin humidificación. Al estar en acopio con humidificación, la deshidratación de pedicelos, independiente de que fuera en la tarde, se minimizó y fue muy cercana a cero. ¿Y qué ocurre con la temperatura de pulpa de la fruta almacenada en estos acopios con y sin humidificación? Esto que ven en este gráfico corresponde a la evolución de la temperatura de pulpa de cerezas que ingresaron al centro de acopio con 30 grados de temperatura de pulpa, y de otras cerezas que ingresaron a los centros de acopio con 20 grados. Queríamos ver si al ingresar con 30 y al ingresar con 20 grados había alguna diferencia después. Y esta fruta ingresó a un acopio sin humidificación y ingresó también a un acopio con humidificación. La línea continua corresponde a lo que ocurrió con la fruta que entró a 30 grados. La línea roja o anaranjada representa lo que ocurrió sin humidificación, en que fruta a 30 grados tuvo en un principio una disminución de la temperatura hasta 25 grados, pero luego volvió esta a incrementarse, siempre por sobre 25 grados. Esta misma fruta que estaba a 30 grados al ingresar a un acopio con sistema de humidificación disminuyó rápidamente la temperatura y luego se estabilizó al cabo de una hora y media, se estabilizó en 20 grados Celsius. Y aquí
quiero nuevamente recordarles la importancia de los 20 grados Celsius cuando hablamos de tasa respiratoria. Es que a los 20 grados se producía este quiebre y se incrementaba significativamente la pendiente. Por lo tanto, aquí significaría que aunque la fruta llegara a 30 grados al centro de acopio, cuando hay un sistema de humidificación va a poder estabilizarse en torno a los 20 grados. Y en la línea punteada vemos lo que ocurrió con la fruta que ingresó a 20 grados Celsius. En naranjo, cuando ingresó a un centro de acopio sin humidificación, y en azul, cuando ingresó a un centro de acopio con humidificación. Sin humidificación, a pesar de ingresar a 20 grados, empezó a subir su temperatura y llegó a 25. Con humidificación, ingresó a 20 y se mantuvo a 20. Es la relevancia que tiene la humidificación no solo disminuyendo la deshidratación, sino también manteniendo controlado el metabolismo en las etapas previas al enfriado de la fruta. Entonces, la humidificación en este caso disminuye la temperatura de pulpa y eso genera una menor tasa respiratoria, como les recordaba con este gráfico de la esquina. También genera una mayor firmeza, porque la fruta, mientras más caliente está la fruta, menos firmeza tiene. Por lo tanto, eso mejoraría la evaluación de la exportadora. Las exportadoras al recibir fruta evalúan la firmeza y mejoraría la evaluación de la exportadora y por lo tanto se podría definir eventualmente un mejor mercado, poder optar a envase premium cuando la fruta llega con menor temperatura y a la vez con una mejor firmeza. Vamos a la tercera etapa de la post cosecha, el transporte terrestre. Y aquí quiero mostrarles un ensayo que hicimos nosotros junto con Trio Kimun, con Jessica Rodríguez, donde se comparó la deshidratación de cerezas transportadas en distintos tipos de camiones o con distintas cubiertas. Entonces se evaluó por un lado camiones planos donde la carga estaba cubierta con una malla rache. Un segundo tipo de transporte evaluado fue un camión plano también, pero la carga fue cubierta con una carpa térmica y sobre ella malla. También se evaluó capuchones térmicos individuales para cada bin que está componiendo la carga. Y por último se evaluó un camión refrigerado. Y los camiones refrigerados se evaluaron, hubo dos tipos de camiones refrigerados. Por un lado, transportando fruta con temperatura de campo, es decir, fruta que no había sido enfriada en campo. Y en este caso el camión fue seteado a 12 grados Celsius. Y también se evaluó camión refrigerado transportando fruta previamente hidroenfriada en el campo y en ese caso fue seteado a 5 grados Celsius. Lo que vemos aquí es la pérdida de peso que experimentó la fruta bajo cada uno de estos tipos de transporte. Y vemos que bajo malla es más de 0,5% de deshidratación por hora. Nuevamente, si el viaje dura el doble de tiempo, es decir, dura 2 horas, nos estamos enfrentando a un 1% o más de deshidratación solo en el viaje, producto de la elección del tipo de transporte. Y en la medida en que vamos incrementando el tipo de protección de la carga, va disminuyendo la pérdida de peso. 0,44% por hora de pérdida de peso con carpa térmica. 0,23% de pérdida de peso por hora con capuchón térmico. Y con camión refrigerado, ahí es donde encontramos las mínimas, las menores pérdidas de peso. Que si la fruta viene con temperatura de campo, es de 0,09% y si la fruta viene hidroenfriada es de 0,04% por hora. La recomendación entonces, en este caso, para el tipo de transporte es utilizar el camión refrigerado, porque si bien el costo es un poco mayor que los otros tipos de camión, el beneficio con la condición de la fruta y evitando el deterioro del cual hemos estado hablando es muchísimo mayor. Por lo tanto, el camión refrigerado sería la recomendación en esta etapa. Y nos pasamos a la cuarta etapa de la post cosecha, que es la recepción en la planta de proceso. Como les decía yo, la recepción, considerada originalmente como un lugar de paso, termina siendo un lugar de espera de la fruta. Y es por eso que hay que preocuparse de cómo está esperando la fruta. Aquí comparamos lo que ocurría en una recepción sin humidificación con una recepción equipada con sistemas de humidificación, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. La temperatura de pulpa de la fruta sin humidificación, esto es muy, muy similar a lo que observamos en los acopios en campo,
sin humidificación, la temperatura de pulpa de la fruta, que ingresaba a 20 grados Celsius, fue incrementándose hasta llegar a 25 grados al cabo del periodo de ejecución del ensayo, mientras que con humidificación la temperatura entró, la pulpa entró con 20 grados, la fruta entró con 20 grados de temperatura de pulpa y salió también con 20 grados. Es decir, se mantuvo siempre en esta temperatura, que es la que hemos dicho que es la recomendable cuando hablamos de temperaturas de campo. Y esto es lo que pasó con la pérdida de peso. Sin humidificación, una pérdida de peso de 0,15% por hora. Con humidificación, la pérdida de peso es 0,05% por hora. Prácticamente un tercio de lo observado con sistemas de humidificación. Sin sistemas de humidificación. Y pasamos a la cámara de materia prima. Es la espera proceso. Una vez que la fruta llegó a la planta, fue hidroenfriada y luego ingresa al proceso, pero cuando la planta se enfrenta a alto flujo, está llegando mucha cantidad de fruta y las máquinas no son capaces de procesar esa cantidad de fruta, entonces la fruta se almacena en estas cámaras, son cámaras que mantienen la fruta fría mientras espera que se habilite la línea de proceso. Aquí hicimos un estudio en el cual dejamos fruta por 8 días almacenada en cámaras de materia prima, pero la fuimos evaluando cada 2 días, a los 2, a los 4, a los 6 y a los 8 días, y se fue evaluando el peso de esta fruta. Se sometió fruta a cámaras sin humidificación y a cámaras equipadas con sistemas de humidificación para ver de qué manera la humidificación podía disminuir la deshidratación experimentada por la fruta en esta etapa. Y nos encontramos con esto. Sin humidificación, cada una de estas líneas es una muestra distinta. Las muestras estaban ubicadas súper distribuidas al interior de las cámaras, arriba, al medio, abajo, adelante, atrás, a un lado, en distintas posiciones dentro de la cámara, a distintas alturas en la torre de Vince, etc. Si cada una de estas líneas representa una ubicación diferente de la fruta y por lo tanto por eso hay fruta que se deshidrató mucho más que otras, las que estaban más expuestas, y otra que se deshidrató mucho menos, que era la que estaba más protegida, más abajo. Pero la pérdida de peso acumulada vemos que puede llegar hasta incluso un 4% al cabo de 8 días. Ahora, algo interesante es que sin humidificación, que es lo que observamos en el gráfico de la izquierda, pareciera haber un incremento del peso en un principio. Las líneas bajan, es decir, la pérdida de peso negativa, y esto es producto del agua del hidrocooler. Las muestras fueron pesadas en seco, previo al paso por hidrocooler. Y luego se pesaron al cabo de 2 días, pero la fruta ya había sido mojada por el hidrocooler y por lo tanto lo que vimos es que a los 2 días la fruta seguía con agua remanente del hidrocooler y por lo tanto el peso de las muestras era el peso de la fruta más el agua que la cubría. ¿Y qué nos indica esto? Que el agua remanente del hidrocooler está protegiendo a la fruta por lo menos durante 2 o 3 días. Y luego de eso, esa agua ya se ha perdido, porque se ha evaporado, y la que empieza a perder agua ahora es la cereza. Entonces vemos que más o menos a partir del tercer día comienza el proceso de deshidratación de la cereza, porque antes de eso, el agua remanente del hidrocooler actuó como un escudo protector. Lo que observamos en una cámara con humidificación es que permanentemente las cerezas se mantuvieron sin perder el agua. El agua remanente del hidrocooler, que protegió la cereza los 2 o 3 primeros días sin humidificación, aquí se mantiene protegiendo a la fruta el resto de los días, hasta los 8 días. Por lo tanto, con humidificación no ocurre deshidratación de la fruta, mientras que sin humidificación esta empieza a ocurrir al cabo más o menos del tercer día. Este gráfico de arriba es el promedio de todas estas líneas que se veían acá abajo. Este es el promedio. Y aquí se muestra cómo el tercer día es el punto de quiebre donde atravesamos el cero y después de eso comienza una curva ascendente de pérdida de peso. ¿Podrá alguien decirme, bueno, la fruta nunca está más de 3 días en cámaras de espera proceso? Puede ocurrir. Ocurrió hace unos 3, 4 años atrás, 3 o 4 temporadas atrás, no recuerdo bien, cuando hubo un incremento en la producción de cereza, un salto muy grande con respecto a la temporada anterior, y por lo tanto las plantas de proceso se vieron sobrepasadas con la cantidad de fruta que les llegó, y en esos casos la fruta sí esperó 6, 8, incluso en algunos casos hasta 10 días
poder ingresar al proceso. Eso ocurrió. Luego las plantas ya nivelaron su capacidad de proceso con la producción que tenemos de cereza. Sin embargo, se proyecta para este año un nuevo incremento, un gran incremento en la producción de cereza y por lo tanto es posible que nuevamente la producción de cereza sea mayor a la capacidad de proceso que tienen las plantas y podría ocurrir que la cereza tuviera que someterse a esperas mayores de tiempo en las cámaras de materia prima. Y en el caso de que eso ocurriera, es muy importante tener esta información y saber que al cabo de 3 días ya comienza un proceso de deshidratación severa en la cereza cuando está en esta etapa. Y la forma de protegerla es mediante el uso de perdón, el uso de sistemas de humidificación. Y llegamos ahora a la última etapa de la cosecha de la cereza, que es el transporte marítimo. Acá en Chile exportamos la gran mayoría de la cereza a China. Estamos hablando de un viaje muy largo. eh, y sin embargo, es la etapa de la post cosecha donde menor deshidratación ocurre. Aquí ya estamos en manos del embalaje, de que funcione el embalaje que escogimos y de que se mantenga al interior de los contenedores la temperatura correcta. El tiempo aproximado, considerando traslado desde la planta hasta el puerto, la estiva, el viaje mismo, hablamos en general que son 30 días y no baja de eso. Y en el barco ocurre solo el 7% de la deshidratación total. Esto es gracias al desarrollo de las bolsas de atmósfera modificada. Sin ellas, la cosa sería muy diferente. Aquí la pérdida de peso que observamos durante el viaje es de 0,008% por día, que en los 30 días que dura el viaje termina siendo un 0,23% de pérdida de peso total. Esto considerando que se va embalada en bolsas de atmósfera modificada. Y lo que pudimos observar en ensayos que hemos hecho que han considerado simulaciones de viaje a destino es súper interesante. Y es que la fruta que previamente, en etapas previas, estuvo sometida a la cadena de humedad, a lo que hemos llamado cadena de humedad, que es esto de ir protegiendo etapa por etapa la fruta de la deshidratación mediante distintos manejos, deshidrató luego durante el viaje prácticamente la mitad de lo que se deshidrató la fruta en este mismo viaje, fruta que no estuvo sometida a cadena de humedad. Es decir, bajo un manejo convencional, la cereza se deshidrató 0,26% en el viaje y fruta que había sido manejada con humidificación en los centros de acopio, con esponja durante la cosecha, transportada en camión termo, con la temperatura correcta regulada, humidificaciones en las cámaras de espera, etcétera, deshidrató 0,12%. Es menos de la mitad. Y por último, y ya aquí hicimos el recorrido completo de la post cosecha, y habiendo dicho todo esto, vamos a hacer un resumen de lo visto para que nos quedemos con las consideraciones finales. La hora de cosecha es determinante sobre la deshidratación y el metabolismo de las cerezas. Para que haya un menor deterioro, la recomendación que hacemos es cosechar entre las 6 de la mañana y las 12 del día. Es indispensable el control de los tiempos de exposición de la fruta en cada etapa de la post cosecha. Disminuyendo los tiempos se reduce el deterioro. Todo lo que vimos era por hora, por unidad de tiempo, por lo tanto, si los tiempos se multiplican, el deterioro que vimos en la cereza se multiplica también. La adecuada la adecuada selección de los supervisores en la labor de cosecha y un número controlado de cosecheros bajo su cargo nos va a permitir disminuir el daño por pitting, por lo menos el daño por pitting asociado a la cosecha. La mejor alternativa para cubrir los beans durante la cosecha es utilizar una esponja embebida en agua. Esto es lo que da mayor protección a la cereza de los materiales que actualmente se utilizan. En centros de acopio en campo, el uso de sistemas de humidificación disminuye más de un 90% la deshidratación experimentada por las cerezas. Esto nos permite además que sea una medida de contingencia. Cuando no podemos transportar la fruta inmediatamente, podemos mantenerla en condiciones sumamente protegidas. Para transportar la cereza desde el campo hasta la central de proceso y embalaje, la mejor alternativa es el camión refrigerado. Y vamos a setear la temperatura de este camión dependiendo de la temperatura que tenga la fruta que está siendo cargada en él. Si la fruta no viene fría, no ha sido hidroenfriada en el campo, el camión se debe setear entre 12 y 15 grados aproximadamente.
Si la fruta viene fría de campo, el seteo del camión será 5 grados Celsius. En la zona de recepción de la fruta en las plantas de proceso, la implementación de sistemas de humidificación permite disminuir en un 60% aproximadamente la deshidratación de la cereza. Durante el almacenaje en cámaras de frío, en espera proceso, la cereza comienza a deshidratarse a partir del tercer día de espera y tras este periodo es fundamental proteger la fruta mediante el uso de sistemas de humidificación. La implementación de la cadena de humedad, y esto es lo último que vimos, durante la post cosecha de cerezas puede disminuir en un 50% la deshidratación experimentada por la fruta durante el transporte marítimo a su destino de exportación. Y por último, quiero dejarlos invitados a siempre mirar el proceso de la post cosecha desde la perspectiva de la cereza, ponernos los anteojos de la cereza y mirarlo como si fuéramos una cereza para tomar las decisiones que estén realmente beneficiándola a ella y permitiéndole mantener su calidad hasta llegar a destino. Muchas gracias a todos y espero realmente que esto sirva para mejorar los procesos, mejorar la condición de la fruta en destino y aportar de alguna manera a la post cosecha. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. Le recordamos que todas las preguntas y respuestas serán respondidas al final de ambas presentaciones y que esta presentación será subida a nuestra página web pij.cl. Ahora los dejamos con Sebastián Johnson, nuestro gerente general, em, donde nos va a contar un poco en su presentación sobre el impacto en tu negocio de una poscosecha con control de humedad. Adelante, Sebastián. Adelante, estudios. Gracias, Vale. Valentina Becele, lo hiciste filete. Me encantó. Habláis de corrido, excelente. Ahora voy a tratar de ver mi presentación. Se ve bien. Adelante, Sebastián. Yo, pese a todas las cosas que habló la Valentina, yo les voy a empezar a comentar un poquito de nuestra empresa. Y una de las cosas que hemos logrado en nuestros 14 años de vida, ¿no? Los estudios los empezamos a hacer con Valentina hace 8 años, 10, entre 10 y años. 10 y 8 años. Yo partí haciendo estudios bastante rústicos, pero se complementaron cuando llegó la Valentina. Es que nosotros, como Proyecto Industrial Johnson, tratamos de cuidar o asegurar esos atributos que necesitan los chinos, ¿no? Y esos atributos hay que atesorarlos. Primero hay que entenderlos, cómo se mejoran, pero verdaderamente atesorarlos. Y esta es nuestra propuesta de valor como empresa, ¿no? Es atesorar esos atributos como si fueran nuestros. Y al final uno podría decir, oye, ¿cómo mejoró la rentabilidad de la cereza? Yo quería ponerle el nombre ese, pero no me dejaron. ¿Cómo ganar más plata con la misma cereza? En palabras simples, uno podría llegar a eso, a esas cosas. Nuestra trayectoria, nosotros tenemos 14 años de vida y yo creo que todos nuestros clientes nos han posicionado como yo creo que la empresa número uno en el diseño, fabricación e instalación de sistemas de humidificación. Y hay una cosa súper importante y que a mí me encanta, es transmitir los conocimientos en post cosecha. Me encanta enseñar, yo habría sido profesor, ¿no? Pero me encanta enseñar de forma práctica, simple y con estrategias súper concretas. Cada vez que alguien nos escucha, a la Valentina o a mí, debe irse cuando termina esta charla con herramientas. Ah, voy a probar esto, tengo esta idea, porque si no, no estamos cumpliendo el objetivo. Y yo creo que lo hemos hecho relativamente bien. Tenemos hartos clientes que hemos ido aprendiendo de ellos también. En conjunto hemos ido perfeccionando bastantes cosas. Un poco haciendo lo que tomó la Valentina, yo hice un gráfico, o sea, pesqué un gráfico de hace tiempo, de los últimos 7 años, y le coloqué las proyecciones que los estudiosos le pusieron los congresos que han habido, donde dicen que este año van a haber 115 millones de cajas, el próximo 125 y 130 y así sucesivamente, me imagino. Pero hay que recordar lo que pasó el año 2020. El año 2020 se pilló un crecimiento del 51%. Yo me acuerdo patente
de esas cosas que decían que hicimos una mala proyección de fruta, decían algunas personas. Algunas personas dijeron que no consideramos todos los materiales de empaque y embalaje. Pero una de las cosas que más me vi, digamos, yo visito hartas plantas y campos, era que en algunas plantas la cereza llegó a estar 8 días. Los centros de acopio y la recepción de las plantas, en la acumulación fue bastante importante. Y eso un poquito uno lo puede ver en estas alzas de crecimiento. Y eso es lo que provocó. Entonces, si nosotros tenemos esa historia, en los años siguientes fue bastante parejo, si nosotros tenemos esa historia respecto a lo que podría llegar a pasar por lo que dicen los estudiosos, que podría haber un incremento de un 40%, podría haber algo parecido, ¿no? Entonces, ocupemos la historia como para prever un poco aquellas cosas que podrían llegar a pasar, que pasaron el año 2020. Y nuestra principal aporte a la industria de la cereza, el otro día no sé quién me dijo, y me emocioné, porque me dijo, pucha, Sebastián, yo creo que ustedes han aportado a la industria de la cereza, y ahí uno le dan como más ganas de seguir trabajando y seguir inventando cuestiones. Y nuestro principal aporte es la cadena húmeda, esta cosa que hemos desarrollado como concepto y hemos ido avanzado cuando nuestro equipo de trabajo, liderado por la Valentina también, que tiene relación a desde que yo saco la fruta, ¿no? Hasta que llega al continente. Y esa es nuestra propuesta de valor, esa es nuestra estrategia, relacionado a los 6 puntos que dice la Valentina, ¿no es cierto? Y particularmente cada uno de estos procesos o subprocesos tiene una estrategia clara y clave, ¿no? De estudiar 4 cosas, como dijo la Valentina. Temperatura de pulpa, cómo logro controlarla, ¿no? O cómo cresta logro controlar la temperatura de pulpa. Temperatura ambiente, humedad relativa ambiental y tiempo de los procesos. Estos 4 elementos son los que podrían llegar a destinar en gran parte la condición de la fruta en destino, ¿no? Y esto debiera empezar a controlar desde que yo saco hasta que llega a destino. Ahora, ¿por qué yo trabajo en esto? Porque yo tengo que luchar contra los dos verdugos de la cosecha. Efectivamente son verdugos, ¿no? Son tránsfugas estos dos. Y esos dos verdugos son la deshidratación y el metabolismo. Como dijo la Valentina, igual hay otros, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos en estos dos grandes verdugos, que una de las cosas importantes de estos verdugos es que trabajan o atacan a la cereza sin que nosotros nos demos cuenta. Y esa es una de las principales cosas que de repente nos cuesta creer porque no lo vemos, ¿no? En cosecha, ya he visitado un par de veces Estados Unidos, en Oregon y Washington. eh, ya tengo unos clientes allá. Le muestro la cosecha nocturna, es algo que uno podría ver y analizar y da para una charla que voy a dar, porque yo creo que la tenemos que mirar más cerca que lejos, ¿no? No la tenemos que ver con tanta lejanía, producto del cambio climático, donde podemos ver lo que habló la Valentina de las esponjas. Acuérdense que la esponja, uno de los principales motivos de la esponja es que corta la radiación solar. Hay dos motivos por los cuales, hay dos motivos por los cuales le sube la temperatura de la pulpa. Una es por la respiración, y esa energía que genera la respiración, la mitad la utiliza en el proceso y la otra mitad la disipa como calor. Entonces, le sube la temperatura de pulpa, y lo otro es por la radiación solar, y es donde más sube la temperatura de pulpa, es por la radiación solar. Por eso tenemos que empezar a generar elementos que corten la radiación solar. Miren aquí abajo, siempre hacemos ensayos de cuánto aumenta la temperatura de pulpa con exposición directa de la cereza. Y en 45 minutos, en este caso, en este ejemplo, la temperatura de pulpa subió 13 grados. Y hay veces que yo digo, nos sacamos la cresta 12 meses, la cresta, gastando $15.000 por hectárea, y de repente por una acción que podríamos mejorar de forma simple, subimos la temperatura de pulpa de 20 a 30. ¿Se acuerdan qué es lo que significa el metabolismo entre 20 y 30? Si nosotros llegamos a 30, multiplicamos el metabolismo de la cereza por 3. Bueno, ese es 2, por 3, ¿no? Los vines, el tiempo también es súper importante. No basta con hacer rápido las cosas, pero dejar los vines en el campo. Y el colocar la malla, ¿no? Aquí estamos tapando la radiación solar, y esto es un elemento
que yo lo consideraría casi indispensable. Esta malla disminuye 10 grados, o mejor dicho, evita que la temperatura de pulpa llegue a subir 10 grados por exposición directa al sol. Es verdaderamente increíble lo que hace esta malla. Entonces las estrategias son súper claras aquí, ¿no? Es cosechar con la madurez correcta. Cuando nosotros cosechamos fruta negra, 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 dark, 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 debemos considerar que esa fruta es un poco más vieja y respira más y como que está entrando en el proceso de senescencia. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio, ¿no es cierto? Acuérdense que en términos simples una fruta más roja dura más tiempo y respira un poquito menos que una fruta más negra. El horario de inicio es a las 6 de la mañana. Siempre yo digo, hoy a las 6 de la mañana y empiezan a levantar la mano, no, porque no veo, no, porque... Entonces, más que decir, mira, voy a ir a ver si a las 6 de la mañana se puede ver. Más que él ir diciendo, no, no, no. Apoyémonos sobre lo que dice Valentina de tener esto desde la mirada de la cereza y proyectando que para mejorar o para llegar a cerezas extraordinarias, tengo que hacer cosas distintas. Y una de las cosas ser, yo he visitado muchos campos en las mañanas, y hay campos que son atómicos, que verdaderamente son mateos, y hay campos que no, que les falta por mejorar. El horario de término. El horario de término no es cuando yo termine, aunque se parezca medio estúpido el comentario. El horario de término tiene relación a los daños, y yo siempre digo que el horario de término debiera ser dentro de los 20 grados mirados desde el punto de vista de la cereza, ¿no? 20 grados porque voy a evitar el concepto del metabolismo. Y eso quiere decir que tengo que llegar más temprano, que potencialmente podría partir un poquito antes o empezar a cranear si puedo comenzar con las cosechas antes de las 6, en la madrugada que yo llamo. Pero si uno quiere tener cerezas sobresalientes, uno tiene que mirar ese número, aunque no lo logre el primer año, pero como tenerlo en la cabeza de algo a dónde llegar. Los vines, 30 minutos. Y 30 minutos porque sí. Y tengo que medir los 30 minutos. Y si alguien me dice, oye, yo tengo 25, perfecto. El próximo año tenés que demorarte 20. Acuérdense que los daños se miden por unidad de tiempo. 30 minutos y controlarlo. Y todo que el mundo sepa que lo tengo que controlar. Entonces el diseño de la cuadrilla, ¿no? Tiene que estar relacionado al cómo voy a diseñar o planificar esto para demorarme 30 minutos por vez. Tapar con esponja, ya vimos el efecto. Usar las mallas, ya les expliqué por qué, porque corta la radiación solar, que es uno de los elementos que más incide en el incremento de la temperatura de pulpa. Retiro de los vines en 10 minutos, no es lo que pasa esto, de repente hay campos muy grandes y de repente yo veo 10, 15 vines ahí listos. Y de repente hay campos que lo hacen perfecto, inclusive hay campos que se le quedan los vines. Entonces, ese tipo de planificación tiene relación a la cantidad de acopio, o tiene relación a los tractores, a que un tractor no ande buscando dónde se le quedó el vince. Y eso es planificación. Relación, supervisor cosechero, ¿no? Un supervisor es aquel que tiene que tener la capacidad de modificar una acción en el cosechero. De lo contrario, no puede ser. Porque eso es lo que yo tengo que estar haciendo, ir corrigiendo, enseñando de buena forma. Y esa es una de las características que tienen que tener los supervisores para que logren el efecto. El efecto de los tiempos, el efecto sobre el pitting y una serie de cosas que podríamos ir mejorando. Y haciendo todas estas cosas o elementos respecto a uno que no lo hace, uno podría llegar a disminuir el 58% de la deshidratación. No estamos hablando de porcentajes chiquititos, realmente son porcentajes increíbles que uno va generando con este tipo de acciones. Y que la gran mayoría de las acciones las conocemos. Yo creo que uno de los problemas en Chile, más que problemas, que lo que podríamos mejorar, es que tenemos que hacer de forma perfecta todo lo que dependa de nosotros, ¿no? De forma perfecta. Y ese es como una de las principales estrategias. Acopio humidificado. ¿Qué es lo que es un acopio humidificado? Un acopio humidificado es una casucha de malla Rachel con piso de cemento y que yo les coloco los sistemas de humidificación dentro. Y se ve lo que se está viendo hasta ahora. Y la humidificación genera una presión del ambiente. Mucha gente me dice, oye, pero yo mojo el piso. Si usted me pregunta en deficiencia, el mojar el piso no es relativamente eficiente.
esa mojada de piso, primero el agua se tiene que evaporar. Después de que se evapora, ese vapor pasa a formar parte del aire y ahí recién aumenta la presión. Esa es la forma donde actúa la humedad en el suelo. Tiene que estar estructurado de buena forma, una altura adecuada, con malla. Acuérdense que los conceptos de humidificación tienen que ser semipermeables. Por eso se usan mallas. Y tener cuidado con el porcentaje de la malla, porque hay veces que el viento echa por la borda todo lo que hacemos. Sí es bastante increíble lo que hace esto, porque nosotros hemos disminuido un 94% de la deshidratación. Y unas cosas que comentó la Valentina, ¿se acuerdan tiempo? O sea, cuando ella presentó que controlábamos también la temperatura de pulpa. Ahora, ¿dónde más se ocupa esto o cómo yo lo hago o lo transmito? La cosecha es bastante estresante, la cosecha de cereza, porque es muy rápida y todos los daños se hacen en un tiempo cortito. Uno debiera tener espacio, como en la capilla, cuando uno jugaba al pillarse, ¿no? Capilla, donde que entrara la fruta ahí y como que entrara en coma. Y una de las cosas que ocurre son los acopios humidificados en los campos. El acopio humidificado en los campos, tengo que traer muy rápido el beans a este acopio, y si el camión se demora 1 hora, 2 horas o 3 horas más en llegar, no es un problema grave. O si yo sé que en el trayecto hay un taco que se va a demorar 3 veces el viaje más, espero que salga el taco y después salgo, ¿no? Entonces sirve como medida de contingencia, y lo que hace es verdaderamente increíble al disminuir un 94% la deshidratación, haciéndolo de forma correcta. Transporte a planta, ya lo dijo la Valentina. Yo esta la muestro de nuevo porque la diferencia entre transporte a malla y este es una disminución de un 84% de la deshidratación, ¿no? Entonces uno podría decir, sí, sí lo vale. Ese costo adicional que pudiese tener un camión termo, sí lo vale, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, oye, pero si la planta está al lado. Bueno, insisto, yo sigo mirando desde el punto de vista de la cereza. La decisión al final de ustedes, nosotros les decimos. La idea, hay veces que, porque soy como pesado, ¿no? Porque hay muchas veces que no me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? Mi función es ponerme en el lugar de la cereza. Recepción. Este otro punto en la recepción que lo dijo la Valentina, esta es la forma que se debiera ver una recepción, con un 90%, con 16 grados de temperatura, para lograr el objetivo, que el objetivo tiene relación a la deshidratación, ¿no? Y cómo evitar que la temperatura de pulpa suba de los 20 grados. Aquí podríamos decir que la deshidratación disminuye en un 67%. Ahora, también yo esto lo llamo zona o cámara humidificada, porque mi proceso es descargar esta cámara. Lo más probable es que las plantas no controlan la llegada de la cereza a ellas, ¿no? Entonces, la gran mayoría hay acumulación. Y esa acumulación, y de acuerdo a los incrementos de producción de este año, podría ser un poquito mayor. Entonces, por eso es muy importante tener estos sistemas de humidificación, para que el daño que ejerce el ambiente sobre la cereza antes del hidro sea casi nulo. Cámara de materia prima, como lo dijo la Valentina, esa agua remanente del hidro es el que aporta a proteger en los primeros 2 o 3 días. Esto pasa también en el campo, ¿ah? Cuando la gente moja la fruta en el campo, la función principal del mojar la fruta en el campo tiene relación a esa cobertura de agua sobre la epidermis que la protege de la deshidratación. Entonces, cuando yo estoy mojando la fruta, tengo que estar pensando eso. Eso se llama convicción de las cosas, y no recibirla como una instrucción. Y la cantidad de agua es aquella que me permite formar una película, no estar media hora tirando. Hay muchas veces que yo llego y la persona está tirándole agua. ¿Qué estoy haciendo? Enfriando la cereza. Mide una temperatura, tiene 12 grados y el agua 23. Entonces, parece ridículo, pero uno tiene que ir preocupándose de esas cosas, que tampoco nosotros nos hablamos de cosas de la NASA en nuestra cadena de humedad, sino de cosas simples, pero hacerlas de forma perfecta. Y aquí nosotros podemos llegar a disminuir un 80% después del tercer día.
Y eso da una tranquilidad, insisto, con el incremento de un 40% pronosticado para este año. Yo creo que podría ser interesante tener esta medida de contingencia. Y el transporte marítimo, bajamos un 50% producto de la acumulación. Entonces, al final, nosotros todo esto desencadena que es la tabla de pérdida de peso de la cadena húmeda y eso es clave, ¿no? Nosotros en cada una de los procesos, nosotros medimos y sacamos un promedio de forma, con una base estadística importante, la pérdida de peso promedio en cosecha, pérdida de peso promedio en acopio, pérdida de peso promedio en transporte plano, en recepción sin humidificación, en cámara de materia prima y en barco. Y después definimos, mira, en este proceso está 2 horas, entonces multiplicamos las 2 horas por la pérdida de peso por hora y me da la cantidad de pérdida. En el acopio estuvo 4 horas y pierde 0,31, es decir, en ese acopio perdió un 1,24%. Y así con cada uno, ¿no? Así con cada uno, y después sumamos las pérdidas y nosotros podríamos decir que tenemos una pérdida del 3,21. Ahí, dependiendo también de las condiciones climáticas, de la variedad, de bastantes factores, uno podría decir que la cereza se podría deshidratar entre un 2 y un 4% promedio. Es un porcentaje bastante importante y una de las estrategias también, aparte de disminuir la deshidratación para los daños del metabolismo y la deshidratación, es disminuir la deshidratación para tener más utilidad, ¿no? Y al final empezamos a definir cuáles son los porcentajes de deshidratación. Entonces, si uno tiene Luca, yo le digo a los gallos, oye, si tenéis Luca, ¿dónde la ponís? No, empezamos aquí en el acopio primero y después el segundo, chuta, el segundo, el transporte, cambiar de camión plano a camión termo y así sucesivamente. Esto es dinámico, ¿ah? En esta circunstancia podemos definir que el transporte marítimo es solamente un 7%. Ahora, esta es la condición real y una condición un poquito bien dejadita de la mano de Dios. Y si nosotros nos vamos ya al concepto de cadena de humedad full y siendo Mateo, nosotros empezamos a cachar que empezamos a disminuir los porcentajes de pérdida por hora. Por ejemplo, en cosecha, con todas las cosas que dijimos, bajó del 0,19 al 0,08. Tienen que recordar que la pérdida para que empiece a disminuir o a generar problemas respecto al metabolismo y a la deshidratación está a partir del 1,5% para arriba, 1% para arriba, ¿no? Entonces, no, para disminuir, nosotros estamos disminuyendo casi gramos o miligramos, perdón, ¿no es cierto? La deshidratación de miligramos genera daños, entonces tenemos que ser más meticulosos todavía. Entonces empezamos a disminuir en el acopio, pusimos sistemas de humidificación y de 0,31 bajó a 0,02 y así sucesivamente. Del camión plano pasamos al camión termo, en la recepción sin humedad a con humedad y el tiempo fue el mismo, ¿eh? Solamente disminuimos la deshidratación por ese tiempo que estuvo ahí. Y si sumamos, multiplicamos los dos por la deshidratación o la pérdida de peso, nos da el valor del peso total. Y si sumamos todos estos pesos del proceso completo, nos dio 0,68%. Miren la disminución que tuvimos, de 3,21 a 0,68. Eso quiere decir que si somos meticulosos, estrictos en hacer perfecto lo que depende de nosotros, yo creo que la batalla al metabolismo y a la deshidratación la vamos a hacer y yo creo que vamos a salir victoriosos. Entonces, y la gran mayoría de los resultados, si no todos los resultados que nosotros hemos expuesto, están demostrados y comprobados a través de muchos ensayos que hacemos nosotros y ensayos que se los entregamos a terceros. Entonces nosotros podríamos decir que en la cadena de humedad disminuimos el 80%. Acuérdense, mira, acuérdense que lo que íbamos atrás, ¿no? En cosecha bajamos un 58%, en el acopio bajamos un 94%, en el transporte un 84%, en la recepción un 67%, en la cámara de materia prima con humidificación disminuimos un 80% y en el transporte marítimo disminuimos un 50%. Entonces, la pega o el logro o el resultado que podamos hacer con este concepto de deshidratación es verdaderamente increíble si lo hacemos bien.
Acuérdense también lo que dijo la temperatura de pulpa. Este concepto de cadena de humedad puede controlar y puede mantener las temperaturas de pulpa, inclusive bajarlas para que estén del orden del 20%. ¿Por qué? Porque eso nos iba a impedir que gatilláramos el incremento de 3 veces el metabolismo, ¿no? ¿Y qué genera el metabolismo? Acuérdense que el metabolismo es la respiración. Y a través de la respiración, la fruta o la célula logra conseguir la energía para seguir viviendo. Pero también el metabolismo genera otras cosas. Genera el consumo de reserva, ¿no? Porque eso es lo que oxida. Genera o acelera la senescencia, que es un proceso que ya como uno podría decir muerte celular, ¿no? Disminuye la firmeza, la hace más susceptible al ataque de microorganismos, disminuye sus características ergonolépticas a través de la respiración o de la oxidación. Una de las primeras cosas que consume son los ácidos orgánicos y empiezan a disminuir algunas características organolépticas al bajar esa relación que se ha dado en los últimos años, relación entre sólidos y acidez, que ese concepto o esa relación es la que se denomina sabor. Y aumenta el etileno, que esta hormona del etileno está metida en todos los procesos de senescencia. Algunas frutas le complicará más que otras, pero siempre de alguna forma empieza a complicar. Entonces, el concepto del metabolismo, cómo mantener, y esa es la meta, el metabolismo es ese, ¿no? Cómo evitar eso, cosechando antes, cosechando más eficiente, parando a la hora que corresponde. Pedicelos verdes. Al eliminar la deshidratación casi por ejemplo, en el caso del Ovacopio, un 94%, sí logramos pedicelos verdes. Y es verdaderamente increíble esto. Acuérdense que la deshidratación es un proceso físico y lo estoy atacando con elementos físicos y es el déficit de presión de vapor. Sí logramos pedicelos verdes en destino. Y sí sabemos que pedicelos café se venden a menores precios que los pedicelos verdes, y pedicelos verdes siempre tienen mejores precios que un pedicelo pardeado. Entonces, sí podemos trabajar para cómo ganar más plata con la misma cereza, ¿no es cierto? Con lo que seguía el título, disminuyendo el metabolismo, disminuyendo la deshidratación, ganando más kilos. Recuperamos. Uno podría decir, oye, recuperamos perfectamente el 1,5 y podríamos hasta el 2 si alargamos el proceso completo, ¿no es cierto? Uno podría decir, oye, entre el 1 y el 2. Y ahí yo en el campo uno podría decir, si uno lo hace perfecto, puede recuperar el 1,5%. Y ahí uno podría decir, sí, esto depende directamente del campo, ¿no? Yo he calculado que campos entre 25 y 30 hectáreas pagan la inversión del concepto de la humidificación en una temporada. Y yo creo que eso es bastante bueno. Y también nos da una tranquilidad y bajarle un poquito la tensión que yo llamo al proceso de cosecha. Al aportar al control de la deshidratación y del metabolismo, también aportamos a mantener esa firmeza que logramos al sacar la fruta del árbol. Nosotros mantenemos la firmeza, no la mejoramos, ¿no? Entonces aportamos considerablemente eso, como lo explicó la Valentina. Entonces empezamos a ver que a través de esta cadena de humedad empezamos a disminuir el metabolismo, mejorar la presión, recuperamos kilos que estábamos perdiendo. Y este gráfico, le pedí permiso a la Isabel Quiroz para usar este gráfico. Me dijo, usar un ratito nomás. Y podemos ver que la diferencia que hay entre venta de cereza en cajas más chicas de 2,5 es bastante mayor que la diferencia de precio lograda en cajas de 5 kilos. Entonces, nosotros, yo le digo a los productores, tenemos que sabernos de memoria qué es lo que quiere la empresa o la exportadora para que nuestra fruta o la mayor cantidad de nuestra fruta sea enviada a envases premium que son menos de 2,5 kilos. Y eso tenemos que aprenderlo. Y dentro de esas cosas, la firmeza, está la deshidratación, está el calibre, está el color, pero sí hay elementos de esas decisiones que tiene la empresa
que sí los productores podemos usar a través de esta cadena de humedad al modificar o mantener la firmeza en alguna medida y disminuir la deshidratación. Sí, la inversión se recupera en una temporada, por eso es algo que es bastante lograble. Ahora, le quiero contar un par de diapositivas para terminar. Es contarle qué es lo que es Proyectos Industriales Johnson por dentro, porque hay muchas veces que no mucha gente nos puede conocer, digamos, de lo que nosotros hacemos dentro. Acuérdense que cuando llegamos a un campo hay una cachada de trabajo detrás, de años de pruebas, de investigaciones, de alegrías, de rabias, de todas las cosas, como les pasa a cualquier empresa. Y les quería contar un poquito lo nuevo. Hicimos una página web nueva que me gustó mucho, quedó bastante elegante, quedó muy práctica, con mucha información y la información que ustedes quieran buscar ahí no está, ahí está, ¿no? Esa cosita verde es mi teléfono directo, donde yo me encanta atender las dudas de las personas y poder ayudarlas. Estamos implementando nuestra cadena de humedad en Perú hace algunos años y ya partí con la empresa Beta en Arándano. Entonces, esta cadena de humedad es mucho ahora porque se puede usar en bastantes rubros como concepto. Yo creo que ahí es una empresa excelente, muy buena gente. Fui a enseñar y terminé aprendiendo de ello. Entonces, me recibieron bien y estamos trabajando en incorporar esta cadena nueva. En Estados Unidos también ya tengo clientes y con perspectivas de varios más y transmitir. He hecho algunos ensayos chiquititos allá de transmitir este concepto de la cadena humedad y yo creo que me están recibiendo bastante bien. Tengo dos cosas choras que hay veces que lo hago, pero este año le di una connotación más importante, que es entregar cursos a plantas exportadoras y entregar cursos a grupos de productores. De esta misma charla, que son como cursos express, o no, no tanto express, de post cosecha, donde les explicamos a las plantas y a los productores el por qué tienen que hacer las cosas. Es mucho más pimponeado porque están ahí, podemos hacer preguntas, podemos contestar, podemos dar directrices, oye, haga esto, no haga esta cosa. Entonces, esto no tiene costo, digamos, solamente necesitan la coordinación conmigo y planificar las idas a la exportadora o planificar en alguna parte el grupo de productores que también pueden ser en nuestra oficina en Rancagua porque aquí se pueden ver mucho mejores los acopios. Y cuando yo voy para afuera, yo siempre llevo acopios móviles humidificados para que ustedes vean, para que la gente que no conoce los humidificadores los pueda ver. Contratamos a la Valentina, una niñita joven, excelente, para el Community Manager, no sé qué significa eso, pero para que se encargue de publicar todos los estudios que nosotros hacemos de la forma más eficiente y cada día profesionalizar más. Y también hicimos con ella, terminamos de hacer un pequeño estudio aquí en la oficina y vamos a hacer un canal de podcast para estar constantemente entregando cosas que efectivamente las pueden usar. Un podcast que hable de los camiones, un podcast y que sea de rápida consulta y los puedan entretener también en los viajes. Eso es lo nuevo de PIJ. Y a la Valentina ya la vieron, la Valentina ha sido un artífice con su equipo de trabajo. Llevamos más de 100 ensayos realizados, ensayos bastante simples. Insisto, siempre decimos que no son ensayos de la NASA, del cómo mejorar la post cosecha en el mundo. Y yo creo que hemos aportado a cosas, de algunas cosas que no han tocado más estudios que otras, pero encauzar un poquito la post cosecha de forma como las personas más de a pie para empezar a generar cambios de cultura, modificación de alguna tecnología o utilizar de buena forma lo que tenemos. Así que tenemos un departamento, ahí está la Macarena, ahí está la Daniela, inclusive mis cabros chicos de repente nos tienen que ayudar a Línea, que hacemos muchas cosas con la Línea. Así que es una cosa importante que tenemos y que yo valoro mucho que tenemos en nuestra empresa. Y generamos convicción, me encanta, yo debería haber sido profesor, ¿no? Y me apasiona cuando ensayo, o sea, perdón, cuando enseño. Uno tiene que hacer una cosa relativamente entretenida, ¿no?
y tiene que tratar de transmitir el porqué de las cosas. No que decir, oye, pone la malla, oye, ¿por qué pones la malla para la sombra? No, weón, como para la sombra. Esa sombra tiene que generar algo en la fruta y esas cosas son las que nosotros vamos enseñando, ¿no? Y me encanta enseñar, casi enseño, me han invitado mucho a Perú, las redes agrícolas, muchas empresas aquí, con Valentina escribimos artículos, en realidad lo escribe más ella que yo, ¿no? En los podcasts que hemos hecho. Entonces, una cosa importante dentro de nuestra empresa es enseñar las cosas que hacemos y cómo perfeccionar las cosas que ya existen. Cada vez hemos ido aprendiendo un poquito a través de la relación con los productores de los dolores, que yo le llamo. De repente llego, oye, tengo que instalar el equipo de humidificación, ¿dónde tiene que ser una estructura chuta? ¿Pero quién la hace? Y empecé a decir, oye, me contraté una empresa de constructora chiquitita, diseñamos un plano de arquitectura con memorias de cálculo y empezamos a construir nosotros los acopios, ¿no? Y esos son los acopios que nosotros estamos construyendo desde la idea, ¿no? También podemos construirlo completo nosotros. También podemos decirle, oye, si tú lo querés construir con tu gente, nosotros te apoyamos, de dónde comprar los materiales, qué tipo de materiales utilizar. Y inclusive este año diseñamos un carro autónomo de humidificaciones, porque nos ha pasado que en muchos campos no hay energía ni agua, entonces diseñamos un carro que tenga el estanque, que tenga un generador eléctrico, modificamos un poco el humidificador y que tenga capacidad de enganche del tractor y que lo pueda transportar de un campo a otro con una camioneta. Entonces, cada vez tratamos de facilitarle un poquito la vida a los productores de cereza en post cosecha. Y estos son seguros, acuérdense que es un seguro de la calidad, ¿no? Cuando yo meto las cerezas dentro de un acopio modificado, cuando yo meto las cerezas dentro de una cámara con humidificaciones, una recepción, no me afecta tanto los retrasos que tenga. Siempre les digo, acordémonos que estamos gastando $15.000 por hectárea. Y no nos vamos a dar cuenta cuando esto se empiece a evaporar y el metabolismo empiece a subir. Y un poco para entenderlo, lo importante que esta cuestión es, 25 horas dentro de un acopio humidificado pierde el mismo peso que una hora fuera de él. Esa es la relación. Esto no significa que la pueda tener 25 horas, pero va a bajar la tensión de la post cosecha en este ambiente. Técnicos, tenemos 6 equipos de técnicos que están dando vueltas por las carreteras, tenemos tiempos de reacción bastante rápidos, tenemos lo que están instalando, haciendo mantenciones, atendiendo a la gente, y lo tenemos georreferenciado para cuando alguien nos pide alguna cosa urgente, mandemos a la persona que está más cerca. Nos hemos preocupado de eso y tratar de que nuestro servicio sea cada día mejor. Y la experiencia al final de PJ, con esto termino. PJ, si los procedimientos, esto es choro, ¿eh? Si los procedimientos están, que nosotros decimos están bien ejecutados, garantizamos el efecto de esta tecnología sobre la cereza. Eso es lo importante. No basta con comprar un equipo purificador, que es lo más fácil. Lo esencial es asegurar el efecto que tiene sobre la cereza y tener una propuesta para la post cosecha completa en todo lo que nosotros hemos hablado. Y yo creo que el concepto, los años de experiencia que hemos tenido y nuestros clientes validan el uso de la cadena de humedad, que yo creo que le ha hecho súper bien. Y al final uno siempre piensa que o nos gustaría o trabajamos para que nuestros clientes tengan una bonita experiencia, de que se den cuenta que están con la empresa que deberían estar. Nos equivocamos, sí, nos equivocamos, la embarramos, a veces sí la embarramos, pedimos perdón, pero vamos mejorando, ¿no? Entonces, todos los años voy mejorando la relación en los equipos, el enseñar cada día más, hacer nuevos ensayos para transmitirlo a la gente. Y para terminar, que esta sí que es la última, antes yo creo que una de las principales estrategias de post cosecha es partir antes. Quedan 3 meses. 3 meses para sacar una post cosecha. Entonces, debemos planificar esta cuestión. Recuerden que el año 2020 el incremento fue un 50% y miren lo que pasó. Si este año potencialmente pudiese pasar algo parecido, yo creo que sería conveniente de empezar a ver las cosas antes, ¿no?
camiones, tractores, autocargables, escalera, contratista, elección de supervisión correcto, pin, esponja, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto a los acopios humidificados, si les falta algún elemento para la toma de decisiones, los invito a comunicarse conmigo. Ahí está mi teléfono, ¿cierto? Y lo discutiremos con todo profesionalismo. Una de las cosas que yo no hago es nunca propongo un equipo donde no lo necesitan. Y tampoco instalo un equipo donde yo sé que no va a resultar porque no se dan las condiciones. Entonces, para que ustedes se queden tranquilos. Y para los que ya tomaron la decisión o que ya está tomada, mientras antes comencemos, es mucho mejor. Porque vamos a tener tiempo de instalarlos, vamos a tener tiempo de capacitar a sus personas, ¿no? Vamos a tener todo ese tiempo que hay veces que nos complica. Y todo, y este es como un bonus track, todos los que tengan intenciones de comprar esto en agosto, normalmente es un 50% contra orden y un 50% contra entrega. Ese 50% inicial podrían pagarlo a partir del 1 de octubre, solamente por el mes de agosto. Y gracias, está mi, ¿cómo se llama esa cuestión? QR. Está mi QR ahí para que cualquier persona que tenga una duda respecto de lo que quiera me puede llamar de forma directa. Se los agradezco mucho, espero que le haya servido de algo, pero por lo menos yo me entretuve harto. ¿Vale? Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Bueno, Soy el jefe, po. de todas las preguntas que nos llegaron, vamos a responder algunas. Eh, bueno, la primera la hizo Cristian Silva. Dice, hola, cuando se habla de zona de acopio humidificada, ¿es mojar el suelo bajo malla? Vale, hable usted que yo estoy cansado. Bueno, yo creo que él hizo la pregunta antes de escuchar a Sebastián, porque después Sebastián durante la presentación que él hizo explicó de qué hablamos cuando hablamos de sistemas de humidificación. Yo creo que ya le da quedado bastante claro los sistemas de humidificación que usamos, que han dado estos resultados, porque tenemos distintos sistemas de humidificación, pero cuando hablamos de los resultados que hemos presentado, han sido conseguidos con el uso de sistemas de humidificación de alta presión y con todo lo que hay atrás, que es lo que explicó Sebastián, los centros de acopio, cómo deben ser construidos, cómo deben ser correctamente aislados para que la humedad no se pierda, etcétera. Eso yo creo que yo más o menos respondido mientras Sebastián hizo su presentación. Constanza Hernández pregunta, ¿cómo debería ser una humidificación óptima en el centro de acopio? ¿Con líneas constantes de aspersión? Mira, Bueno, perdón, eso bueno, es parte un poco de lo mismo. La forma correcta de humidificar no tiene tanto que ver con la elección de un equipo u otro, o sea, o cómo hacerlo funcionar, sino con la medición del efecto que ella está teniendo. Y para eso se usan sensores de humedad. Si tú pones un sensor de humedad y tu sensor de humedad te indica que lo que sea que tú estás ocupando te está generando una humedad relativa de 90% o más, está funcionando bien. Ahora, la experiencia que tenemos nosotros es que un sistema de aspersión no genera un 90% de humedad relativa ni aunque lo tenga funcionando con miles de boquillas y todo el día encendido, porque lo que genera son gotas que terminan cayendo al suelo. Entonces, el correcto sistema de humidificación es aquel que logre generar una niebla que provoque una humedad relativa mayor para el uso en cerezas, mayor al 90%. Sebastián, ¿quiere agregar algo? no, porque Ya. después hablo y después me retan. Federico Cuellos dice, ¿se podría decir que el punto más crítico de todo este proceso se produce en cosecha y acopio en campo? Yo creo que sí, en las mediciones que hemos hecho y dependiendo naturalmente del acopio, si está bien construido, con el tipo de malla correcto, pero sí, a ver, uno podría separar las personas que efectivamente ya se subieron al carro la cadena húmeda y otras que todavía les falta por subirse. En eso que falta por subirse, sí, efectivamente. Efectivamente, el mayor índice de deshidratación podría estar ahí,
Pero también lo que comentó la Valentina, si nosotros tenemos una fruta 8 días o un poquito más en una cámara de producto terminado, perdón, por una cámara de materia prima podría llegar a perder lo mismo. Pero en condiciones normales yo creo que ese debe ser uno de los mayores. Gonzalo Ramírez pregunta, ¿en qué ayuda a reducir la deshidratación de las cerezas la cosecha nocturna como se ha estado haciendo en algunos países? Vaya, vale. Hay uno que llegó atrasado, pero como yo no soy una profesora que castigue a los alumnos atrasados, le voy a contestar. Eso lo expliqué ampliamente en la presentación que hice yo al inicio. Eh, y me gustaría compartir pantalla para volver a mostrar esa parte que consulta Gonzalo, que está aquí. Uh-oh. No logré hacerla llegar al punto que yo quería. Ahí. Ahora sí, vale. Ahí sí. Entonces, hablamos de la cosecha, del horario de cosecha, del óptimo horario de cosecha en función del déficit de presión de vapor. Mostré yo este gráfico que muestra cómo evoluciona el déficit de presión de vapor como un indicador directo de la deshidratación a lo largo del día. Y con eso vimos cuáles eran los horarios óptimos para cosechar. Aquí decíamos que entre las 6:30 y las 12:30 del día nos enfrentamos a DPV como a DPVs dados por el ambiente, por las condiciones térmicas y de humedad, menores a 2 kilopascales. Y esa condición solo la volvemos a encontrar en un huerto a partir aproximadamente de las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde en adelante, cualquier horario va a ser beneficioso para la cereza en términos de deshidratación por lo que nos muestra esta figura que está en la esquina superior derecha, que nos indica, esto ha nacido de resultados de ensayos que hemos hecho nosotros, que nos indica cómo se incrementa la deshidratación en la medida en que nos enfrentamos a mayores niveles de DPV. Entonces, en respuesta a la consulta que nos hacen respecto a la cosecha nocturna, efectivamente la cosecha nocturna permite ampliar la ventana de cosecha durante el día en todas las horas que haya desde las 8 en adelante que el productor esté dispuesto a manejar, porque también tiene que ver ahí, están involucrados una serie eh, de otros puntos a resolver por el productor que tiene que ver con encontrar cosecheros disponibles para cosechar en horarios diferentes, con un tema de iluminación, etcétera. Y lo que veíamos acá, que tiene que ver con el DPV óptimo, lo vimos evidenciado en la condición de pedicelo intestino que se observó luego de haber realizado una cosecha nocturna. Hicimos una cosecha nocturna y nos encontramos con un 70% aproximadamente de pedicelos completamente sanos y 0% de pedicelos con deshidratación severa, lo cual es un muy buen número y por lo tanto definitivamente la cosecha nocturna es altamente recomendable desde el punto de vista de la cereza. Ahora está la perspectiva del productor que podrá aportar otras variables a tener en cuenta que tengan relacionadas más que nada con la logística. Por último, Juan nos pregunta, ¿la humidificación aumenta la firmeza de la cereza en post cosecha o la mantiene? Deja responder eso. Juan, hola, ¿cómo estáis? Mira, la firmeza no se mejora. Normalmente cuando uno saca la firmeza, saca la firmeza desde el árbol, uno la puede mantener como firmeza dura, ¿ya? La puede mantener, o sea, evitar que se pierda. Todos estos sistemas hacen como que evitar que se pierda, pero hay un concepto físico que hay que entenderlo también, que el 93% de la cereza es agua, ¿ya? Y el agua cambia su densidad producto de su temperatura. Eso quiere decir que cuando tenemos una temperatura de agua de 1 grado, la densidad es mucho mayor del agua cuando tenemos un agua a 30 grados. Eso nos pasa cuando la cereza está muy caliente y uno la toca, está como blanda.
no tiene relación directa a la deshidratación, sino también tiene relación un poquito a que ha cambiado la densidad del agua. O esa misma cereza, cuando la pasamos por el hidrocooler, cambia la temperatura y esa misma cereza está más dura, es porque se cambió la densidad del agua. Pero ese es un proceso físico, pero el proceso normal es que yo saco una cereza y todos los mecanismos van apuntados a cómo mantenerla o evitar que bajen. ¿Quería aportar algo, Vale? No. ¿Me enseñaste bien? Deja contestar la última pregunta, Valentina, o sea, que es re interesante la pregunta de Gonzalo Ramírez. De la presión. Gonzalo, existen, existen los MIST o en general o los métodos de humidificación son varios, ¿no? El que usamos nosotros es una humidificación de alta presión. Alta presión significa que uno puede llegar hasta 80 bares de presión. Normalmente cuando uno ocupa otros sistemas de humidificación de membrana o de la llave misma, ¿no? A través de aspersores solamente para que cachis más o menos el agua, la presión del agua son 3 bares, la presión del agua normal. Entonces, uno podría tener diferencias de hasta 80 bares de presión a 3, 4, 5, 6 bares. Y eso depende mucho del tamaño de la gota que uno genere. Lo que nosotros, el concepto de humidificación es que parte de esa agua se tiene que evaporar. Y eso también depende mucho. Cuando una gota es más grande, más le cuesta evaporarse. Parte de esa agua se tiene que evaporar. Y el cambio de estado del agua, es decir, cuando yo paso de una gotita de 10 micras, como en el caso de nosotros, se evapora, genera una extracción de energía del ambiente y por eso baja la temperatura ambiente. Entonces, una de las cosas importantes es que esa agua se evapore. Tenemos que facilitar que esa agua se evapore. Y lo otro, cuando se ocupan sistemas de aspersión de alta presión, es que la gota es un poquito más grande y cae bastante más rápido, ¿no? Entonces tiene mayores consumos y cae bastante más rápido. El consumo por hora, esto debe estar del orden de los 200 litros por hora, ¿no? Utilizado de forma constante. Entonces, esa es como la gran diferencia respecto a cuando uno ocupa la alta presión de la baja presión. Roberto Correa pregunta, yo creo que esta pregunta va para usted, Sebastián, usted la podría responder bien. ¿Cuál sería alguna estrategia para el control de los puntos de los cuidados en las cosechas por parte de los cosecheros? Que no sea disminuir cosecheros por supervisores. La estrategia, que no sea No, disminuir. él pregunta por el pitting, cómo disminuir, cómo mejorar la condición, cómo disminuir el pitting provocado por la cosecha, que no sea disminuir el número de cosecheros por supervisor. Ah, yo creo de forma simple, tenemos que cachar quién es el que genera el daño. El que genera el daño es el que a la cereza nadie le está diciendo sácame. Cuando la cereza está en el árbol, está filete, todo le entrega, el árbol le entrega todo lo que quiere a través del pedicelo, pero el que primero que la termina embarrando es el que la cosecha. Sí, no estoy hablando mal del cosechero, es la acción de cosechar. Entonces, esa es una acción que es física, que es de que aprieta la fruta, que no aprieta aquí, que aprieta acullá. Entonces, lamentablemente, yo tengo que mirar a las personas, bajo mi punto de vista. Lamentablemente, yo tengo que mirar a las personas que estén haciendo, que no tengan la uña puesta, que pesquen del pedicelo, que no aprieten la cereza, que no la dejen caer, una serie de elementos. Ahora, hay otro elemento que podría ayudar o no, que cuando la cereza está más túrgida, esto no tiene nada que ver, no hay que buscar esto, es un concepto, cuando la cereza está más túrgida y yo la aprieto, los daños a una misma presión son más graves que si yo tengo una cereza un poquito más caliente porque es más plástica, ¿no? O más elástica, perdón. Entonces, pero no, que se me ocurra a mí, la estrategia es tener la cantidad de cosecheros correctos de acuerdo al supervisor. Y eso va a depender mucho del tipo de supervisor, ¿no? Que tenga la capacidad que sepa de lo que está hablando, que tenga una capacidad de convencimiento importante. Eso es lo que yo propongo. Ahora, si hay alguna idea, yo siempre me encantan recibir ideas o estrategias distintas, pero
pero yo creo que no va por ahí, no va por disminuir. No. Yo insisto, Roberto, gastamos $15.000 por hectárea, en algunos $20.000 por hectárea, ponemos torres de $20.000 por hectárea, ponemos techos de $20.000 por hectárea, ponemos macrotúneles de $60.000 por hectárea. Tenemos que perfeccionar las cosas más que el empezar a ahorrar desde ese punto de vista. Es mi criterio, ¿no? Bueno, Eso es, vale. finalizamos la ronda de preguntas. Las que no alcanzaron a ser respondidas, las responderemos en estos días a mi correo. Cualquier duda que surja posterior a este webinar, me Oh, escriban. acuérdense que está mi... O al WhatsApp de Sebastián también. El WhatsApp con el Hola que... Valentina, pues para no llevarme toda la pega. O a mí en mi correo bolivares@pij.cl. Em, Agradecemos enormemente su participación en el webinar. Quédense atentos también a nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram principalmente, ya que estaremos informando sobre actividades, publicaciones y eventos que vamos a realizar durante esta temporada. Así que muchas gracias por su participación y esperamos encontrarnos nuevamente. Que les vaya muy bien, saludos a sus familias, cuídense.